Bienvenidos a Ecos de la Edad Media. Hoy nos sumergiremos en los primeros ecos de la literatura española. Desde palabras sueltas al margen de un manuscrito. Hasta las voces vibrantes de los juglares en las plazas. Comienza nuestro viaje al corazón de la obra literaria medieval española. En el siglo X, antes de que el español fuera lo que es hoy, nacen las primeras huellas de nuestra lengua escrita, las glosas emilianenses y silinenses. Eran pequeñas notas en romance escritas al margen de textos religiosos en latín. Esas anotaciones eran como subtítulos para entender los textos, pero hoy son mucho más, el nacimiento de nuestra literatura. También existieron formas orales como las marchas, cantos colectivos cargados de emoción, usados en contextos religiosos o militares. Así se forjaban los primeros ladrillos de una identidad escrita. En los primeros siglos de la Edad Medieval española, cuando gran parte de la población era analfabeta y la imprenta aún no existía, la literatura no se leía, se escuchaba, y los encargados de llevarla de un lugar a otro eran los juglares. Así nació lo que se conoce como el máster de juglaria, es decir, el oficio de juglares. Este no era un movimiento literario organizado, sino una tradición viva, dinámica y popular, que consistía en la transmisión oral de relatos poéticos, principalmente de carácter épico o histórico, aunque también podía incluir sátira, amor o incluso humor. Los juglares eran artistas ambulantes que recitaban o cantaban versos en plazas, castillos y mercados. No solo eran poetas, eran también actores, músicos y narradores que adaptaban sus historias al público que tuvieran enfrente. Y aunque muchos de ellos no sabían leer ni escribir, eran guardianes de memoria colectiva, encargados de conservar y transmitir los relatos de héroes, batallas, hazañas y valores compartidos. El Cantar de Mío Cid es un ejemplo más emblemático del máster de juglaria, en el que se narraba la vida del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador desde su destierro hasta su triunfo final. La obra está escrita en un castellano primitivo, con versos irregulares y rimas asonantes, características típicas de esta tradición. Imaginen un juglar, caminando de pueblo en pueblo, guitarra en mano y una historia en la cabeza. Ese era su trabajo: contar, cantar y emocionar. El máster de juglaria era la literatura oral del pueblo, versos sueltos, rítmicos, que contaban gestas heroicas, como el Cantar de Mío Cid del siglo XII, una obra viva, llena de honor, batallas y humanidad. El Cid lloraba, amaba y sobre todo luchaba, y su historia pasaba de boca en boca, de generación en generación, manteniéndose más viva que cualquier otro tipo de libro. Pero mientras los juglares iban de plaza en plaza, en los monasterios se cocinaba otra forma de literatura, el méster de clerecia. Era el oficio de los clérigos. Cultos formados escribían para enseñar, evangelizar y también emocionar. Su estilo era más estructurado, la cuadernavía, con versos de 14 sílabas y rima consonante. Gonzalo de Berceo, por ejemplo, escribió Milagros de Nuestra Señora, donde la Virgen protege a sus fieles. La literatura se volvía espiritual, ordenada, escrita, pero también cercana al pueblo. Durante la Edad Medieval, la lengua literaria en la península ibérica vivió un proceso de transformación profunda. En un principio, el latín era la lengua predominante para la escritura, sobre todo en textos religiosos, jurídicos y científicos. El latín representaba la cultura culta, la iglesia y el poder institucional. Sin embargo, poco a poco, el romance castellano comenzó a abrirse paso como la lengua literaria. Este cambio no fue repentino ni sencillo. Comenzó de forma tímida, con las glosas, anotaciones marginales en lengua romance, que los monjes escribían al margen de textos latinos, con el objetivo de facilitar la comprensión. Estas glosas, como las glosas emilianenses, son consideradas uno de los primeros testimonios escritos del castellano. Más adelante,
aparecieron manifestaciones literarias en las lenguas vernaculares, como las jarchas mozárabes, breves poemas amorosos escritos en lengua romance con caracteres árabes, insertos en las mozajas árabes o hebreas. Estas piezas muestran cómo el habla popular empezaba a encontrar su expresión poética. El verdadero salto se dio con los cantares de gesta, como el cantar de Mio Cid, que ya estaba compuesto completamente en castellano, aunque seguía siendo parte de una tradición oral. Su paso a la escritura marcó un hito. El romance podría ser vehículo de relatos heroicos, épicos y nacionales. El castellano se consolidaba como lengua literaria válida y poderosa. Con el tiempo surgieron autores conscientes de su labor literaria, como Gonzalo de Berceo, el primer poeta castellano conocido por su nombre. Él escribió en un castellano sencillo, accesible, con fines didácticos y religiosos. Más adelante, figuras como Don Juan Manuel usaron un lenguaje más elaborado y narrativo, en obras como El Conde Lucanor, que ya muestra una clara voluntad artística y estilista. Este fue el primer episodio de Ecos de la Edad Media. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde seguiremos explorando los ecos del héroe y del espíritu medieval.